Hola, bienvenidos a Historias Vestidas, el podcast donde uso la cultura, la antropología, el feminismo y la política como una excusa para hablar de moda. Mi nombre es Madeleine Micaela y seré su host durante este episodio. Y todos los demás. Amigos, hoy estamos en guerra. No es cierto, pero este episodio sí se trata de los tiempos de guerra. Vamos a trasladarnos al pasado, más o menos a 1938. En esa época las tensiones de la guerra crecían en Europa, Alemania era la protagonista de la propaganda nazi y estaba envuelta en desfiles militares y discursos represivos hacia los judíos, quienes ya estaban siendo perseguidos. Mientras las banderas de la esvástica ondeaba en Alemania, en Reino Unido y Francia se mantenía una relativa tranquilidad, pues evitaban la posibilidad de la guerra a toda costa. En Estados Unidos, los efectos de la Gran Depresión eran aún visibles mientras América Latina tenía a Brasil y Argentina bajo regímenes autoritarios que promovían mensajes nacionalistas. En este contexto destaca la empresa DuPont, quienes causaron furor al inventar el nylon, un polímero sintético que se anunció rápidamente en el mercado textil y que causó la sensación en la vestimenta de las mujeres. En 1938 ya empezaba el abandono hacia el glamour por una estética más sobria debido a las restricciones económicas que se sentían tanto en Europa como en Estados Unidos. En esa época las mujeres usaban faldas modestas y trajes de sastre. El 16 de mayo de 1940, en Estados Unidos, el nylon se lanza finalmente al mercado y se volvió la sensación. Por alrededor de $1.15 se vendían 5 millones de pares de medias en promedio y se agotaron con demasiada rapidez. En días se agotaron. Antes del nylon, las mujeres solían ponerse medias de seda que, al ser de origen natural, eran claramente más caras y duraban menos. También habían medias de rayón, pero padecían de los mismos problemas. Eran más costosas, eran más frágiles y no eran tan elásticas. Las medias de nylon se volvieron la prenda perfecta. Eran modernas y eran accesibles en una época difícil. Cuando se popularizaron, en cuestión de días desde su lanzamiento, se resaltaba su transparencia, su suavidad y sobre todo que dejaban una silueta más fina que la seda. Además, está la costura que recorría la parte posterior de la pierna, que daba una apariencia irresistible, elegante y muy sensual. Las mujeres le prestaban mucha atención a esta costura para que estuviese perfectamente recta y así podrían presentarse impecables ante el mundo. Pero el reinado de las medias nylon se interrumpió en 1941, porque toda la producción de este material se destinó por completo a suministros que apoyen el esfuerzo bélico de Estados Unidos en la inevitable Segunda Guerra Mundial. Y es que es un material resistente, elástico y versátil. Con el nylon se fabricaron paracaídas, sogas, tiendas de campaña, equipaje para los soldados y otro tipo de artículos esenciales para la guerra. Y así fue como comenzó la Guerra de las Medias. Como prácticamente desaparecieron del mercado, las mujeres comenzaron a crear alternativas para suplirlas, porque era mínima, escasa, la cantidad de personas que podían acceder a un par de medias de nylon, y quienes lo hacían las compraban en el mercado negro y a un precio desmedido. Pero quienes definitivamente no podían encontrar un par, solían dibujar líneas, sí, dibujar líneas, en la parte posterior de sus piernas para imitar el aspecto de la costura. Maquillaban sus piernas con colores neutros y oscuros y así salían. Y algo que se hizo muy popular fue un artilugio armado con el mango de un destornillador y un clip de ciclista con un lápiz negro, que las ayudaba a trazar una línea más recta para simular la costura. Y esto me parece súper interesante porque en un tiempo de crisis, de pobreza, de preocupación, las mujeres buscaban alternativas para mantener su apariencia y usaban su cuerpo como un lienzo para salir al mundo. Pues, como siempre, pero esta vez literal como un lienzo. Y así salir y ser el soporte de la economía. Y esto me parece súper interesante porque este gesto no es simplemente estético, también es un acto performativo y refleja cómo debían lucir las mujeres en esa época, en tiempos de guerra, donde aún existían las convenciones sobre la feminidad
aún existen también. Y bueno, en ese momento se mantenían incluso cuando no existían los recursos para hacerlo. Y bueno, aquí ya hemos hablado de Judith Butler, pero vamos a mencionar de nuevo su teoría de la performatividad del género. Porque las identidades del género se constituyen gracias a la repetición de actos que construyen una apariencia. Y en este caso específicamente, las mujeres repetían la norma de usar medias no con el objeto físico, sino con una ilusión, con tinta, lápiz y maquillaje, con artilugios que les permitiera cumplir con las expectativas de género. Cuando la guerra finalmente terminó, en 1945, las personas también esperaban el regreso de las medias nylon, aunque tuvieron que esperar al menos un año debido a la lenta transición de la producción que estaba retomando procesos fuera de los conflictos bélicos. Cuando DuPont volvió a fabricar medias nylon, calcularon alrededor de 360 millones de pares, pero se equivocaron. La necesidad de estas medias era mucho más grande y cuando se anunció su regreso al mercado, la cantidad de medias fue simplemente insuficiente. Ya pueden imaginarse lo que ocurrió. El caso más sonado ocurrió en noviembre de 1945, cuando los primeros lotes de medias nylon llegaron a las tiendas de Pittsburgh, en Pensilvania. En ese momento las tiendas anunciaron su llegada y alrededor de 40.000 mujeres se reunieron e hicieron enormes filas para adquirir su par de medias. Sin embargo, solo existían disponibles 13.000 pares. Y esto terminó en disturbios por toda la ciudad. Nueva York, Georgia, todo el país se volvió un caos. Las tiendas perdieron gran parte de su mobiliario por los disturbios. Los periódicos llamaron a este evento como el motín de las medias de nylon. Y el caos continuó hasta cuando DuPont logró ponerse al corriente y llegó a fabricar 30 millones de paquetes de medias por mes. Es demasiado. Y aquí quiero que empecemos a cuestionarnos ciertas cosas sobre este caso. La guerra de las medias es un claro ejemplo de los hábitos de consumo. Podríamos hacer una tesis sobre ellas, mucho más en tiempos de crisis. Luego de la guerra, DuPont aprovechó la oportunidad para expandir su negocio y desarrollar nuevas aplicaciones para el material. Y mientras más cantidades de nylon se encontraban en el mercado, se enviaba un claro mensaje a la sociedad: el regreso a la normalidad en la posguerra. Y desde una antropología visual, este caso puede ayudarnos a plantearnos muchas más preguntas sobre el performance cultural en el que la vestimenta, o la falta de ella, se convierte en un código visual. A mí se me ocurre, por ejemplo, ¿qué tipos de poder tiene la representación visual del cuerpo femenino en tiempos de escasez? Creo que podríamos sacar muchas cosas de eso. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos el siguiente martes. Recuerden que tenemos una cita.